vamos a continuar hablando de cómo es de que podemos trabajar para Dios, qué es lo que Dios dice acerca del trabajo, cómo es que nuestro Dios bendice nuestro trabajo. A ver, ¿cómo pasa esto? Y para esto vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. A ver, ¿qué es lo que dice? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¡Wow! ¿Qué está diciendo iglesia? Está diciendo iglesia que todo lo que vamos a hacer, todo lo que hagas, ya seas un trabajador independiente o un trabajador, no sé, del Estado, de alguna empresa o de alguna institución, no sé, dice que lo hagas de buena gana y para Dios. O sea, todo lo que hagas tiene que ser como para Dios. O sea, no por cumplir. No. Las cosas no lo hagas por cumplir, sino tienes que hacerlas como para Dios. Cuando yo era pequeño, ayudaba a mi mamá a lavar la ropa. Recién me enseñaba a lavar la ropa. Y entonces yo seguía sus instrucciones. Yo sé que seguramente muchos de ustedes de igual manera hemos aprendido o enseñamos a nuestros hijos. Bueno, ahora hay lavadora, en ese tiempo no había lavadora, ¿no? Todo era a mano. Y entonces la instrucción era que yo iba a ayudarle a enjuagar la ropa. Y para enjuagar la ropa me decía, ¿sabes qué? Vas a poner un polo, por ejemplo, lo sumerges, lo levantas, lo sumerges, lo levantas varias veces, lo mueves y de ahí ya estaría enjuagado y lo pasas a la tina. 1, 2, 3 veces, hasta que el agua salga clarita, ¿no es cierto? Así era, ¿no? Entonces, yo seguía las instrucciones, pero yo me quedé con que solo tenía que hacerlo eso varias veces y ya lo pasaba. Y yo creo que no enjuagaba bien, pues, ¿no? Porque los polos sí salían bien, ¿no? Pero las chompas, pues las chompas no era así nomás. Había que hacerlo más movimiento, porque si no, no sale, pues, ¿no? No sale el detergente. Y ahí es donde me di cuenta la gran diferencia que es hacer las cosas con un objetivo, con un objetivo y como seguir las instrucciones. Si yo solo sigo las instrucciones, levanto la ropa, la pongo a bajar y ya estaría enjuagado, pero no. El objetivo de enjuagar es sacar el detergente. Así es que si yo me alineo al objetivo, tendría que enjuagar hasta que realmente se salga el detergente. Tal vez el polo necesitará 2 y tal vez las chompas 3 o 4. ¿Ven? El objetivo lo cambia todo, lo cambia todo. Entonces, si tu objetivo en tu trabajo no solo es cumplir, sino realmente hacer las cosas como para Dios, como para bendición para los demás, como que si estuvieras haciéndolo para tu Padre, entonces esto va a cambiar. No lo vas a hacer por cumplir, vas a hacer para que funcione. Miren, en mi trabajo, yo soy formulador de proyectos. Cuando un proyecto se formula en planta, o sea, con los trabajadores del lugar, se hace un plan de trabajo, cómo vamos a trabajarlo. Y cuando vamos a mandarlo, o sea, vamos a contratar a un externo para que lo haga, se hace unos términos de referencia para decirle cómo lo tiene que hacer. Pero estos planes de trabajo, estos términos de referencia, muchas veces son solo copias, o sea, se hacen como de forma mecánica y no se trabajan de forma adecuada. Gracias a Dios que llegó a mi vida y que he empezado a cambiar mi forma de pensar y que mi trabajo es como para mi Dios y no como para cumplir estos términos de referencia y estos planes de trabajo, que ahora me enfoco en que este estudio no sea solo para cumplir los términos, sino que mi objetivo es que pueda ser ejecutado. Mi objetivo es que este proyecto realmente la gente lo pueda ver, que cuando empiece su ejecución sea rápida, que esto realmente pueda ser de bendición para las personas. Entonces, ya no solo pienso en cumplir eso, sino mi misión está en verificar su saneamiento, verificar su operación. ¿Ve?
cambió mi forma de pensar, porque ya no trabajo para cumplir solo los términos, sino que como dice la Biblia, nosotros debemos de trabajar de buena gana y para nuestro Dios. Pese lo que pese, hagas lo que hagas, hazlo como para nuestro Dios. Miren, iglesia, nuestro Dios nunca dijo que había creado el mundo para que estemos desocupados. Jamás le dijo a Adán y a Eva, les dijo, miren, he creado este huerto, ahora descansen en él, échense todo el día, levántense hasta tarde. No, eso no lo dijo, en ningún momento lo dijo. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, que es justo el relato de la creación, Génesis capítulo 2, versículo 15, miren lo que dijo, miren lo que le dice Dios, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, no le dijo, lo puso en el Edén para que se eche, no, le dijo, cultívalo, hazte cargo, cuídalo, ¿ven? O sea, nunca fue eso de que ya descanso. Algunos también pensamos que al final de todos los tiempos, si acaba todo, nos volvemos como un espíritu, así como un humito, ya andamos por todo el planeta, así, ¿no? O sea, navegando, ¿no? Ya descanso total, no hacemos nada. No, esa no es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es que los otros creyentes en Cristo Jesús vamos a resucitar a una vida eterna, que vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Su predicación es una vida eterna con Él, no es una vida de estar echados y dormidos, no fue así. Es que vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a señorear con nuestro Dios, donde no va a destruir la tierra, no, va a arrancar el pecado de ella, la va a limpiar, va a quitar todo sufrimiento. Esa es la predicación del Evangelio. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Pero entonces Dios nos pide que nosotros trabajemos, Dios nos pide que nos ocupemos, Dios nos dice que hagamos todo como para Él. Pero siempre hay extremos en la vida y como todos sabemos, todos los extremos son malos, ¿verdad, iglesia? Y entonces vamos a ver dos extremos de ¿qué dice la Biblia sobre el trabajo? Dos extremos. Uno son los perezosos. Pucha. Vamos a Proverbios capítulo 26, versículo 16. Miren lo que dice. El perezoso se cree más sabio que 7 sabios que saben responder. ¿Por qué? Porque el perezoso siempre tiene excusas. Siempre tiene excusas. Le dice, no, mira, te voy a dar un consejo. No, es que eso ya lo intenté ya. No. Por ejemplo, en la impuntualidad. No sé si nos hemos visto en la impuntualidad. Siempre hay excusas. No, yo quise ir temprano, pero el gato. No, pero el carro. No, pero el tráfico. Siempre hay excusas. Es que el perezoso siempre tiene excusas. Como dice la Biblia, él siente saber más que 7 sabios más. A mí me gusta la puntualidad del japonés. El japonés es súper puntual. Él ya es, pero ya también extrema, creo. Es muy puntual. Y en comercio exterior, cuando uno hace tratos con un tienes que cumplirle la hora. O sea, si es que él te dice que la mercancía llega el viernes a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde el japonés está paradito, esperando su mercancía. Y si le fallas, ya no confía. El japonés es tan puntual que yo escuché una historia ahí en comercio exterior que iba a tener una reunión empresarios japoneses con el Ministerio del Comercio Exterior. Y habían pactado una reunión, pero como el japonés todo lo tiene cronometrado, dijo ya, vamos a tener la reunión en 2 meses a tal hora en Perú. Él iba a venir a tal hora en Perú. ¿Cómo habrá hecho sus cálculos el japonés que un mes antes llama al viceministerio y le dice, discúlpenme, quiero dar mis disculpas, pero en verdad en la reunión que vamos a tener un mes después voy a llegar 15 minutos tarde?
En Perú alguien diría, voy a llegar 15 minutos tarde. Y un mes después estaba pidiendo, wow, dije, wow, qué bravo. Y realmente es así, iglesia. El perezoso siempre va a poner excusas. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 29. El proverbio está lleno de sabiduría. Miren lo que dice. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. ¡Wow! Dice que el que es diligente con lo que hace, se va a codear con reyes. Dice que el que es diligente en su trabajo, nunca va a ser un don nadie. Por eso yo siempre les recomiendo a los jóvenes, iglesia, olvídense del dinero. El dinero va a llegar. Olvídate, que ese no sea tu visión. Que tu visión sea qué es lo que te gusta, para que te vuelvas un experto en eso. Cuando tú te vuelves un experto, entonces, como dice la Biblia, nunca serás un don nadie. En lo que hagas, en lo que hagas. Yo conocía, por ejemplo, unos amigos que vivían en Vallecito y una vez tuvimos una reunión, eran adinerados, bueno, tenían su dinero y tenían ahí un cuadro. Y decían, mira, este cuadro vale $2,000. ¡Wow! $2,000. $3,000. Y dijo, y quiero hacerme otro cuadro. Dijo, ah, qué bueno. Le dije, sí, pero estoy esperando. El artista se va a desocupar de acá 3 meses. ¡Wow! Dije, ¿cómo dicen de que el arte no da dinero? O sea, realmente si es que tú eres bueno en algo, Dios va a levantarte. La Biblia, no la Biblia, dicen que para que uno pueda manejar un avión tiene que tener 5,000 horas de vuelo, aproximadamente 6 años a 8 horas diarias, o sea, quiere decir como 10 años. Para que un copiloto se vuelva piloto, tiene que tener 6,000 horas de vuelo, 5,000 horas, 6,000 horas de vuelo. ¡Wow, iglesia! Es así en todo lo que hagamos. Como dice la Biblia, si tú eres diligente en tu trabajo, realmente nunca serás un don nadie. Cuando, gracias a Cristo Jesús, que también cambió mi forma de pensar, y ayer pero este año me caso, y ayer al de que me recuerda lo bueno que es Dios, y me recuerda mi fe hacia Dios, y ese cambio que pude tener, y empezar a ser diligente en mi trabajo, pude descubrir que esta cita bíblica es súper, súper real. Yo soy diligente en mi trabajo, me enfoco en mi trabajo y gracias a eso tengo contactos con gobernación, con la vicegobernadora, con gerentes, congresistas. Jamás lo he utilizado, no sé, jamás he llamado a un congresista para que me dé un favor, algo así, no, jamás, ni con ni el gobernador ni la vicegobernadora. Básicamente es para mi trabajo, pero yo pude comprobar cómo nuestro Dios es bueno. Si nosotros somos diligentes en nuestros trabajos, vas a ver cómo Dios va a bendecir el fruto de tus manos, cómo Dios va a bendecir todo lo que hagas, iglesia. Un último proverbio sobre este tema de los perezosos. Proverbios 24, versículos 33 al 34. Miren, este versículo es buenísimo porque yo me acuerdo que una vez lo leí este versículo echado en mi cama, estaba con flojera, y miren lo que dice: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¡Wow! O sea, si estamos de flojera en flojera, ¿cómo crees que nuestro Dios te va a bendecir? Nuestro Dios dice, corre, trabaja y yo voy a estar contigo. Tu Dios te dice, corre, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate, que yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Pero te dice, corre, hazlo, sé diligente, ¿ven? Entonces, iglesia, nuestro Dios nunca nos ha llamado a ser perezosos. Todo lo contrario, a hacer las cosas, a trabajar con diligencia, a trabajar como para nuestro Dios. A eso nos ha llamado nuestro Dios. Y cuando lo hagamos, nuestro Dios va a estar con nosotros. Pues está escrito que Él va a estar donde quiera que vayamos, donde quiera, iglesia. Pero también está el otro extremo, ¿verdad? Como les decía, hay un extremo y otro, los perezosos. Pero el otro extremo son los adictos al trabajo.
Ya su identidad está basada en su trabajo, en su labor, en sus actividades y no en lo que son en Dios. Ese es el otro extremo. Justo en Japón también existe ya esta enfermedad, la están tratando. Se enfermó, ya no deja de trabajar. Pucha, ya se quedó. Ya no quiere ir a su casa, ya solo lo define su vida, ya solo lo define su trabajo. Tampoco, que nuestro trabajo, o sea, lo que hacemos, hay que traer a Dios en nuestro trabajo. O sea, nosotros vamos a darle valor agregado a nuestro trabajo. Vamos a hacer de que nuestra diligencia que hacemos como para Dios va a hacer que nuestro trabajo sea en excelencia, pero que no nuestro trabajo nos defina a nosotros. No, no es así. Es como, por ejemplo, cuando yo le pregunto a una persona, ¿quién eres? Y dice, ya, yo soy, no sé, abogado. ¿Quién eres? No, yo soy gasfitero. No, ¿quién eres? No, y así, ¿no? Te dice que estudia, te dice de qué se encarga, que es un papá. Y al final, si uno le dice, ¿quién eres? Recién te dirá, yo soy un hijo de Dios o yo soy cristiano. Y eso no debe ser así. Tiene que ser todo al revés. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios, un creyente en Cristo Jesús. Y un creyente en Cristo Jesús, un hijo de Dios, por ejemplo en mi caso, que ha estudiado economía. ¿Ven? O sea, yo no soy un economista, yo soy un hijo de Dios que ha estudiado economía. Yo soy un hijo de Dios que trabajo en tal lugar. Yo soy un hijo de Dios que estudia en tal lugar. Yo soy un hijo, una hija de Dios que se ocupa en esto, en aquello. ¿Ven? Tu identidad la da Cristo Jesús, nos da nuestro Dios. Y nosotros le damos valor agregado a nuestro trabajo, a nuestra ocupación. No el contrario. Me gusta mucho de que la Biblia, cómo es que Dios mismo habla sobre este descanso, sobre esta, que no todo va a ser hacer. Miren, si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2, Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3, miren lo que dice. Al llegar el séptimo día, está hablando de la creación, Dios está terminando de crear el mundo y dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Wow, miren, Dios mismo, 6 días trabajó, creó todo. Y al último día, el séptimo, lo bendijo, descansó. De igual manera, iglesia, está bien, nos esforzamos, somos valientes, pero no exageramos, ni para un lado, ni para el otro. Siempre que un día de tu semana sea de descanso, sea para escuchar la palabra de Dios, sea para compartir con tu familia, sea para que descanses. Dios también ha bendecido este día. Así es que, iglesia, todo no es trabajo, es cierto. 6 días trabajamos y un día descansamos. Un día para nuestro Dios. Y con esto quiero terminar, iglesia. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice. Es parecido al primero. Dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Me encanta esta cita, iglesia, porque nos lleva a que si nosotros todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, también vamos a poder dar gracias a nuestro Dios. Miren, iglesia, hagamos lo que hagamos. Si tú lo haces como para Dios, vas a ver milagros, vas a ver prodigios. Tú trabaja como para Dios, en tus ocupaciones, en la casa, en lo que hagas, hazlo como para Dios, hazlo como para Dios. Vas a ver cómo vas a bendecir a la gente, vas a bendecir a tu familia. Todo lo que hagas, hazlo como para nuestro Dios, para nuestro Señor. A mí me gusta, iglesia, la historia de Esteban.
¿Quién conoce la historia de Esteban? En la historia de Esteban nos muestra la historia de Esteban, que está en Hechos, capítulo 6, desde el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5 y el 8. ¿Está bien? En esta historia, iglesia, nos muestra a los discípulos que están llenos de actividades y van a nombrar a diáconos. ¿Está bien? Miren lo que dice. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué pasaba? Hechos. Los discípulos iniciaban la predicación de la palabra de Dios, aumentaba la gente. Y ellos, ¿qué decía el Torá, el Pentateuco? De que se encarguen, la comunidad se encargaba de las viudas y se encargaba de los huérfanos. Pero había un grupo que se estaban quejando. Estos discípulos no están atendiendo bien a las viudas. Miren lo que dice. Así que los 12 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, ¿qué está diciendo? Se reunieron todos y dijeron: nosotros, en vez de dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, en poder preparar nuestro sermón, nuestra prédica, nos estamos preocupando en ir a servir las mesas, en ir a servir a estas viudas, a estos huérfanos. Tenemos que hacer algo. Y miren lo que dice: hermanos, lo que quedaron entre ellos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de llenos a la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué dijeron los apóstoles? Miren, nosotros nos vamos a dedicar de lleno y vamos a escoger a 7, pero que también estén llenos del Espíritu Santo. Los 7 hombres de Dios vamos a escogerlos para que se dediquen a pasar el alimento en las mesas a las viudas, y nosotros nos dedicamos en la palabra. Esta propuesta, dice el versículo 5, agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Escogieron a los 7. Me gusta mucho Esteban. Escogieron a ellos, ¿para qué? Para servir a las viudas, para entregar el alimento en las mesas. ¿Y qué pasó? Si vamos al versículo 8, dicen: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. ¡Wow! Pero si él pasaba el alimento a las mesas, ¿cómo podría hacer señales, prodigios? Yo me imagino a Esteban, un hombre lleno de la palabra de Dios, un lleno del Espíritu Santo, que cuando él le entregaba, no sé, el alimento a la viuda y veía: me duelen las rodillas. No se preocupe, sana eres en el nombre de Cristo Jesús. Y sanaba. Y entonces enviaba a alguien desconsolada, y le predicaba de Cristo Jesús y daba prodigios, milagros. ¿Ven? No importa en la posición que estemos, iglesia, no importa si nosotros hacemos las cosas como para nuestro Señor, como para nuestro Dios. Vas a ver milagros, prodigios, vas a ver cómo Dios va a mostrarte su amor, va a mostrarte su gran poder, vas a poder bendecir a los demás. Lo que hagas, hagámoslo como para nuestro Dios, para Él, iglesia. Iglesia, pongámonos de pie, por favor.